Continuamos y vamos al quinto bloque y nos quedamos en esta palabra de Dios que en Lucas, ¿no? Que sana, el Señor Jesucristo envía la palabra, no tiene necesidad de ir. Para algunos era digno este hombre, para otros era digno, él no era digno, él mismo no se reconocía como digno, pero la palabra de Dios tiene el poder para hacer cosas. No es por los sentimientos, no es porque te sientas o no te sientas digno, sino es porque la palabra de Dios tiene el poder para sanar, para transformar, para liberar, para dar vida eterna. Y es ahí donde estamos yendo, que tenemos que cimentarnos en la palabra, porque es la palabra la que va a provocar, ¿no?, todo lo que Dios ha enviado a hacer a través de su palabra. Si tenemos a Cristo, tenemos el fundamento de Dios. Si tenemos a Cristo, tenemos el fundamento necesario para nuestras vidas, la palabra de Dios morando en nosotros, ¿no? Por eso es necesario conocer todas las cosas que Dios nos ha dejado. Y vamos a seguir avanzando. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a ver ahí. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 4 y 5. Dice ahí, Pablo está hablando aquí, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí Pablo, si uno lee en los Hechos de los Apóstoles y lee las Escrituras, podemos ver todas las cosas que Pablo iba recorriendo, iba predicando. Y Pablo mismo decía: no, a mí no me interesa otra cosa sino que predicar a Jesucristo crucificado, ¿no? Y para entregar a las personas. Y Dios iba confirmando la palabra, confirmando su palabra, confirmando su mensaje, confirmando la buena noticia de Dios, porque Pablo iba poniendo el fundamento en las personas. Y la palabra de Dios se confirmaba a través de las señales. Por eso Pablo podía decir: mi predicación, las palabras que yo le entregaba a ustedes no venían con sabiduría humana, tratando de convencer. No se trata de convencer a alguien. Uno entrega la palabra, tira la semilla de la que es la palabra de Dios. Tú entregas la palabra, y si la persona tiene un corazón para buena tierra, va a recibir la palabra y va a dar fruto. Es así. Nosotros tenemos que entregar la palabra de Dios. Vamos a entregar, y si necesita oración la persona, oramos por la persona y Dios va a manifestar, va a confirmar su palabra, porque Dios quiere glorificarse en las personas. Dios quiere glorificarse en su Hijo Jesucristo, y es la palabra de Dios que tiene autoridad en sí misma para confirmarla, ¿no? Así que hay un fundamento seguro en Dios, y es Jesucristo y su palabra. Él es la roca en la cual podemos estar firmes. Hay una palabra de Dios también en Mateo capítulo 7, ¿no? Dice, ahí habla sobre... vamos a leerlo ahí, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Ya que estamos recibiendo la palabra, vamos a recibir la palabra. Capítulo 7, verso 24 al 29. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante aquí también que el Señor habla de un cimiento, de un fundamento en la roca. La palabra nos dice que Jesucristo es la roca. Estamos viendo a través de todos estos versículos y que hemos visto, que hemos podido leer, que hay un fundamento seguro, hay un fundamento firme, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Nadie, ni pueden mezclar. Mire, hoy en día hay religiones que se han levantado como la Nueva Era y muchas otras que mezclan, toman cosas de que Jesucristo ha dicho, pero lo mezclan con objetos, que tú tienes que tener aquello, que puedes poner esto, aquello, sí, porque Jesucristo o que Dios, y hacen una mezcla de todo. Y aquí el fundamento de Dios es Cristo y punto. No hay otra cosa. Tú no necesitas otra cosa más que cimentarte en Jesucristo, que es la palabra de Dios. Dice que el que está cimentado sobre la roca, el que construye su vida sobre la roca, el que construye su hogar sobre la roca, el que construye su familia sobre la roca, van a venir problemas, van a venir tempestades, van a golpear quizás con muchas cosas, porque esta vida es así. Esta vida ahora con esto también, de este virus también, a cualquiera les puede llegar. Pero si estás cimentado en la roca, tienes que tomarte de la palabra de Dios, tienes que tomarte de la fe en la palabra de Dios y del poder que hay en la palabra de Dios para poder atravesar cualquier situación que venga a nuestras vidas. En este mundo, en esta vida, vamos a pasar muchas cosas. Vamos a vivir muchas cosas. El Señor Jesucristo lo dijo, que íbamos a pasar por muchas cosas. Esto no quiere decir si Dios está contigo o no está contigo, si eres digno o no eres digno. No, vamos a pasar cosas aquí en este mundo. Todos hemos pasado por distintas cosas. Hemos visto a través de la palabra las cosas. Muchas cosas pueden venir, muchas situaciones podemos enfrentar, pero dice, el que está cimentado sobre la roca, el que está fundamentado en Cristo, va a poder pasar todas estas cosas porque está cimentado en la fe, está cimentado en Cristo mismo, que es la palabra de Dios. Yo por eso en esta hora yo quiero animarte. Si has pasado por cosas difíciles, que no quiere decir que Dios no está contigo. No quiere decir que Dios no está contigo porque uno pasa cosas difíciles. Al contrario, es donde más Dios quiere manifestarse en tu vida. Tienes que tomarte de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, y vas a ver la manifestación de Dios. Vas a ver de una manera sorprendente cómo inclusive hasta los momentos más difíciles tú puedes tener paz para tomar buenas decisiones. A veces tomamos decisiones en el temor, tomamos decisiones por el apuro, porque estamos temerosos que algo vaya a pasar y no podemos escuchar bien la voz de Dios que está diciendo confía y comienza a declarar y proclamar la palabra de Dios en la necesidad que tengas. La religión, otra cosa que habla aquí, que los religiosos, los escribas, dice que Jesucristo les enseñaba y les predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La religión no tiene poder en la palabra de Dios. No hay poder en la religión, no hay poder de la palabra de Dios en la religión. La religión es una mezcla de cristianismo con cosas de hombres, y ahí jamás puede haber un poder en la palabra de Dios para transformar. Por eso es que las personas prefieren creer en muchas otras cosas,
Si usted ve ahí en su Facebook o en sus redes sociales, ponen figuras ahí que no, este es esto de la abundancia, si lo pegas y si lo pasas a 10 personas te vas a recibir, y la gente está esperanzada en eso y comienza a mandar y comienza a ser desesperada. No, hermano, si crees en Dios, si tienes a Jesucristo en tu vida, afírmate en la palabra de Dios, afírmate. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ahora, es la fe lo que te va a llevar. El justo por fe vivirá. El Señor ha ganado todas las cosas para nosotros. Ha dado todas las cosas juntamente con su Hijo. Dice, si nosotros siendo malos padres podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no dará todas las cosas a los que Él se la pidan? En Cristo están todas las cosas. En Cristo tenemos el fundamento de Dios. En la palabra de Dios está nuestro fundamento. Cristo es la palabra viva de Dios para que nosotros podamos atravesar cualquier cosa a través de la fe y la confianza que podamos poner en la palabra recibida. Oímos la palabra, la ponemos en práctica. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pero que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Eso está en 1 de Pedro 4:11. Ahí usted puede anotarlo. 1 de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Dios se va a glorificar en su Hijo. Pero importante, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Muchas veces estamos hablando cosas contrarias a la palabra de Dios. Estamos hablando incredulidad, estamos hablando temor, en vez de afirmarnos. Bueno, hay esta situación, sí, pero el Señor me ha prometido que todo lo que pida en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y comienzo a tomarme de la palabra. Si hay una preocupación, porque la preocupación viene en la mente, al corazón, puede venir las preocupaciones, pero dice, por nada te afanes, por nada estés afanado, sino sean conocidas tus peticiones con súplica y ruego, y Dios guardará tu corazón y tu mente en paz. Y cuando tú tomas esa palabra, cuando te encuentras una promesa de Dios para ti, en Jesucristo son sí. No es que si será o no será. En Jesucristo son sí y son amén. Hay promesa de Dios para nosotros y las promesas en su palabra están a través de su Hijo viviendo en cada uno de nosotros. Afirmémonos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer unos versículos más. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dale el lugar que Jesucristo merece en tu vida. Dale el primer lugar al Señor y vas a ver cómo vas a ir y a la palabra de Dios, y vas a ver cómo vas a ir creciendo en fe, afirmándote en fe, y vas a ver manifestar el poder de Dios en tu vida. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia. Hay una necesidad de que more en abundancia la palabra de Cristo, porque tiene que ser revelada en el momento de la necesidad que tengamos. Va a ser revelada la palabra de Dios a través del estudio de las Escrituras. Va a ser revelada la palabra de Dios cuando comencemos a interceder, a orar por situaciones usando la palabra de Dios. Vamos a cerrar con un versículo en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. La fe viene por el oír por la palabra. Todo vuelve ahí mismo. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y después dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Tú recibes, atesoras, primero escuchando la palabra y después se hace vida en ti y la puedes hablar. Y vamos a ver la manifestación del poder de Dios cuando estamos cimentados en Jesucristo, en la palabra viva de Dios. Que el Señor les bendiga.